nunca nos dejan coger una licitación. Imagínese que usted coja una licitación de 3.000 millones de pesos, ¿sí? Entonces, digamos, eso es lo que estamos tratando de ver con el tema del capitalismo. Cuando el capitalismo está de la mano con las organizaciones del gobierno, se ve todo lo que sucede en Colombia. O sea, quiere decir que Colombia es un país capitalista, para que me vayan entendiendo. Capitalista, ¿por qué? Porque todas las empresas grandes, como lo son las de los señores Lule, la de Lule, ¿cierto? La de los señores Ponce, Ponce León, la de los señores Uribe, la de los señores Pastrana, la de los señores Santo Fimio, la de los señores... Si yo le nombrase a todas las familias colombianas, que por ende usted debería saber cuáles son las grandes familias, porque como ciudadano usted lo tiene que saber, ¿cierto? Y tiene que darse a la tarea de investigar cuáles son esas grandes industrias que nos monopolizan. ¿O usted cuándo cree que como empresario va a poder sacar un producto como una gaseosa? En otro país. De pronto, veamos por ejemplo el surgimiento de Bicola, producto colombiano, lo dejan más baratico, Sí, profe. ¿cierto? Entonces pónganse a pensar eso, ¿cómo va a empezar a combatir con Coca-Cola, Postón, ¿sí? A eso voy de capitalismo. Sí, a eso voy para que entiendan cómo las empresas que no dejan surgir a las grandes empresas. Sí, es muy berraco competir con una grande empresa. Sí, tiene que ser un producto muy impactante el que usted vaya a generar para que pueda adquirir todo lo que usted quiere. ¿Sí? Ahora, lamentablemente sí, imagínese, usted hace una venta de su producto y usted tiene que pagarle al Estado el 19%, el IVA. ¿Cierto? Entonces estamos en un capitalismo de berraco. Es más, cuando pasó el IVA del 16% al 19%, no sé dónde estábamos todos los colombianos. En Pero cuarentena. ¿Ah? nos metieron los dedos en la boca. Quizás estábamos viendo un mundial, quizás estábamos viendo las novelas Pasión de Gavilanes, quizás estábamos haciendo algo así, pero que no le prestamos atención porque cada vez que hacen algo así, un golazo tan bravo en Colombia, pues nos dejamos así grave. Es más, quiero que les diga algo que está sucediendo y es que el capitalismo es tan cochino que nos tienen encerrados. Sí. Y cuando nos tienen encerrados nos reprimen como pueblo. Y a veces nosotros simplemente nos quedamos ahí como, perdón la expresión, como Como huevos. borregos. Como borregos nos quedamos. ¿Sí? Y entonces ahí, entonces a usted le dicen en el barrio, le dicen, no, tranquilo, quédese 15 días en su casa y no puede salir y nada, y le mandamos un mercado de 160.000 pesos para 8 personas de la casa. Y son 14 en la casa. Entonces estamos como en una cuestión de capitalismo mal, ¿sí? Y cuando las personas han querido contribuir con el tema de derribar el capitalismo, lo que hacen es que lamentablemente los asesinan. Eso pasa en Colombia. Lamentablemente pasa eso. Aún no hemos tenido la fuerza suficiente para levantar una revolución que cambie nuestro país. Y nosotros deberíamos tener ese pensamiento. Deberíamos sentirnos inconformes con ganarnos 924.000 pesos, sabiendo que usted tiene que estar 4 horas diarias cuando está funcionando bien el sistema de transporte masivo, que lo meten como una salchicha, perdón la expresión, que todo el mundo abusa de uno, ¿cierto? Que lo pueden robar, que mejor dicho, todo lo que vivimos nosotros, y nos sentimos conformes. Ahora, eso es una persona que se gana un mínimo. Ahora usted piensa en el señor del Bonais. Piense en el señor que usted pase y de pronto le ve la chacita. ¿Cierto? Ellos el capitalismo lo viven más fuerte, mucho más fuerte.
Y a mí a veces me parece tan absurda las noticias, por eso a veces las dejo de ver y dejo de ver televisión. Porque saben cómo está el pueblo de atemorizado y aún así todavía nos amedrentan los periodistas quizás tapándose la cara, sabiendo que algo que las personas de pronto y que los investigadores y los científicos todavía no han llegado a concretar es si el virus es por el aire. Se sabe que el virus se contagia siempre y cuando haya una persona que esté contagiada, ¿cierto? O que esté cercana a usted, pero el virus uno no sabe si se contagia por el aire. Aún no han llegado a esa conclusión. Entonces hay que leer un poquito, hay que investigar, ¿cierto? Porque el sistema capitalista lo que está haciendo es quebrando las empresas fuertemente. Pobrecito el señor tendero, pobrecito el señor de la panadería que no le dejan abrir, pobrecito el man del billar que no le dejan abrir. Al de la disco también. Ah, no, mentiras. Al de la disco. No, mentiras, es por molestar. Pero todas esas personas hay que analizar y verá que verdaderamente uno dice, oiga, sí, complicado, chicos. Y como les digo, lo más complicado va a venir para noviembre. Sí, porque el encierro se va a ir determinado se va a ir. No se le haga raro que nuevamente, ahorita cuando se acabe la cuarentena, digan que hay un rebrote nuevamente. Ahora, la última vez que vi noticias me parecieron tan absurdas porque decían que de cada 10 personas, 6 son asintomáticas. ¿Usted sabe que es una persona asintomática? Una persona que el virus está en él, pero que no se desarrolla en él. Entonces lo que nos enseñan es a tenernos miedo. Usted ya no volvió a ver a su familiar, usted ya no lo volvió a abrazar. ¿Cierto? Entonces, dentro de las otras características que están y que les acabé de pasar, dice que como mayormente se desarrollan propiedades privadas, el capitalismo se gana el respeto de la industrialización. Bueno, ahí pasa lo que nos estaba diciendo el compañero Nick, y es que todas las empresas se vuelven privadas. Al volverse privadas, sí pasa algo. A veces las empresas privadas pagan menos eh, que las empresas públicas, ¿sí? Y en las empresas privadas a veces nos violan los derechos como trabajadores, ¿cierto? Y a veces por eso hay que informarnos de todo el sistema económico que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos derechos como ciudadanos y derechos como trabajadores, ¿cierto? También tenemos que, dice que promueve el espíritu emprendedor. Ese no, ese quítela, porque yo le digo que el capitalismo nunca promueve el espíritu emprendedor. Nunca deja surgir una empresa pequeña. Se roba a Nunca, los nunca. dueños. Sí, claro, nunca, nunca. Y dice que persigue el crecimiento económico, pero sí, del bolsillo del dueño de la empresa, no el de sus trabajadores. Porque al fin de cuentas, hago un ejemplo, ¿de qué le sirve a una persona trabajar quizás 16, 17 años en una empresa si al fin y al cabo de pronto cuando usted va de la empresa el empleador nunca le pagó la pensión? ¿Cierto? Y normalmente sucede, usted va, se vincula en una empresa, pasado 3, 4 años, pues uno como no es muy recurrente en preguntar si le hicieron aportes a los fondos de pensiones, si le hicieron aporte al fondo de caja de subsidios, ¿cierto? Uno a veces no pregunta esas cosas. Entonces uno desconoce los derechos de uno. Por ende usted se va y lo único que a usted le importa es que le salga una plata que se llama la liquidación. Y a veces usted no sabe ni siquiera cómo se hace una liquidación o qué es lo que le liquidan a usted cuando sale de trabajar. Sí me hago entender porque a veces no tenemos que tener ese desconocimiento. Hay que tenerlo. Entonces, cuando usted ya llega y dice, ah, bueno, listo, pero si yo estoy en una empresa, tengo un derecho a una liquidación, esa liquidación va en base a mi salario mínimo que estaba ganando y eso va a ser multiplicado por los días que yo estaba trabajando, me va a sacar un dinero, ¿cierto? Entonces, como trabajador voy a salir y voy a recibir una parte para amortiguar quizás de aquí hasta que consiga trabajo. Pero si no sé nada, entonces de pronto usted se vinculó, y perdón la expresión, pero a veces lo hago, se vinculó en una panadería, en una pizzería donde nunca le hicieron un contrato laboral.
duró 3 años trabajando y el señor se le saltó la piedra y le dice, quita acá, chino, huevetas, y lo saca. Y usted no puede reclamar nada, ¿cierto? Porque no tenemos conocimiento. Chicos, por favor, nos desconectamos y nos volvemos a conectar rápidamente porque no he terminado. Gracias. Dentro de los mediados del siglo XVI y el siglo XVIII, estamos hablando dentro de la Edad Media y Edad Contemporánea. ¿Listo? Y que sostiene que los países sean más prósperos. O sea, el pensamiento de ellos es que doctrinando a las personas en el mercantilismo van a hacer que los países tengan más riquezas y las acumulen. Entonces, normalmente hay algo que ustedes no saben y es que los países tienen oro guardado en Inglaterra y en España. ¿Sí? Aparte de eso, hay algo que se llama el Fondo Nacional, que es el Banco General, que normalmente cada vez que un país tiene una tragedia o un suceso, normalmente lo que hace es que le presta dinero a la nación. El país, perdón la expresión, se endeuda o se embala, como digamos nosotros, se endeuda con tanta plata, porque son millones, ¿sí me entienden? Ejemplo, resulta que ahorita con todo el tema de los sucesos de la pandemia, ¿cierto? Entonces, hay algo que es nombrado y es la ONU y la OMC, la Organización Mundial de la Salud. Esas dos organizaciones giran dinero a los países para que los países puedan sobrellevar las pandemias. Entonces mandaron una plata para Colombia. Supuestamente esa plata iba destinada a comprar unas camas UCI. El abeja que las iba a comprar, lo que hizo fue conseguirse unas camas más baratas y meterlas al precio más caro. Entonces, el país queda embalado con esa deuda. Endeudado, perdón, la expresión. ¿Cierto? ¿Y quién termina pagando? ¿Quién es? A ver, dígame quién termina pagando. La población. La población. Lamentablemente, quien paga la deuda externa, si quiere apuntar deuda externa, son los impuestos que usted como ciudadano paga. Cada vez que usted va y no diga que usted no paga impuestos, usted lo paga. Los Yo no pago, mis papás sí. El internet, el internet, ¿cierto? Además, en serio, mire, ustedes todavía están en edades así que pronto no. Pero cuando uno tiene una casa, hay algo que se llama el impuesto predial. Ese impuesto le llega a uno anualmente. ¿Sí? O sea, usted tiene su terreno, pero le están cobrando. Qué raro, ¿no? Qué capitalismo tan absurdo. ¿Sí? O sea, usted tiene una casa y por esa casa normalmente, y está viendo las de Bosa, en predial, yo vivo en una casa de 3 pisos, no es comercial, pero el señor está pagando 1.400.000 cada año por el impuesto predial, perdón. Quiere decir que el gobierno le cobra 100.000, 120.000 pesos más o menos por mes. Que al resultado del año van a ser el 1.400.000 que el señor está pagando por su casa. ¿Cierto? Aparte de eso, a nosotros también nos descuentan muchas cosas. En los impuestos. Entonces tenga usted en cuenta que vivimos en un país capitalista. Ahora, tocaría analizar cuál tipo de capitalismo tenemos nosotros. Entonces, el primero que el profe le está diciendo se llama mercantilismo. El mercantilismo es una doctrina que nació en Europa entre los siglos XVI y XVIII y que sostenía la teoría de que cada uno de los países que adoptaran esa teoría o esa doctrina iban a ser exitosos y iban a tener más riquezas y las iban a acumular.
De esta manera habría un balance comercial positivo, ¿cierto? Cuando se dice que hay un balance comercial positivo, quiere decir que todo el sistema económico de nosotros funciona. Todos estamos al mismo nivel, ¿sí? Pero lamentablemente en nuestro país no pasa. ¿Listo? Entonces, no les voy a molestar más porque creo que hasta aquí me tocaba con ustedes. Antes me extendí un poquito más. Van a averiguar los otros tipos de capitalismo. ¿Cómo, profe? Van a ¿Cómo? averiguar los otros tipos de capitalismo que les di. Puma, ¿Listo? Apo. agache. Ay, ¿qué tal? Gracias, Ryan. David, ¿sigue ahí o ya Oye, está profe. acostado? Ah, bueno. Sí, ya, listo. ya me dormí, profe. ¿Profe, averiguar qué? Los otros Averiguar tipos de los otros capitalismo. tipos de capitalismo que les di. O sea, yo di solo el mercantil, pero les di otros. Si los apuntó vas a ver cuáles son. Si no fue juicioso, pues ahí va a quedar pensando cuáles eran. Juiciosa, le está hablando una niña. Ah, no, hablo en general. Chicos, ¿tienen dudas, preguntas, aclaraciones sobre el tema? Ahora, resulta que el capitalismo, los tipos de capitalismo, perdón, los tipos de capitalismo, los tienen que venir a explicar la otra clase ustedes muy bien. Para dónde yo toca ir? poder... ¿A su casa? Aquí por este medio, gracias, Nick. Gracias. Eran vos, ¿no? ¿Listo? Quedamos así, chicos. Dios les bendiga.